Virtud, un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad que conllevan a una sociedad, dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo. Comenzamos ya. Bienvenidos a su programa Mujer en Virtud, aquí en la Ciudad de México, en cabina Jessy Cerón. Hoy tendremos un programa muy importante y muy especial, amigos, porque vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión. Pero para ello vamos a contar con la licenciada en Psicología por la Universidad La Salle. También es maestra en Teoría Psicoanalítica y doctorante en Teoría Psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacanaino, con más de consultorios privados. Más Sí, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Jessy. Gracias. Una disculpa, se cortó un poco No se preocupe. el escucharte, pero bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio, a los que nos acompañan desde los diferentes lugares y a esta hora de la noche. Pues para compartir acá un poco de la experiencia y de el poder reconocer qué es la ansiedad y qué es la depresión. Claro que sí, licenciada, pues le damos de nuevo la más cordial bienvenida y también saludamos a Mauricio Mendoza, nuestro productor y director general que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Así como también vamos a saludar a nuestros amigos que se conectan en vivo en este momento y también para aquellos que lo hacen posteriormente les damos una muy cordial bienvenida. También recuerden que estamos en nuestra estación de radio que se llama Pasión Digital FM y la dirección es www.pasiondigitalfm.es.tl y en nuestro canal de YouTube y Twitter como Grupo Medios Mendoza y en nuestra página grupomediosmendoza.com. Pues después de estos anuncios parroquiales, comenzamos con el tema, licenciada. Vamos a hablar sobre la depresión. Yo tengo entendido que la depresión, pues, es cuando la gente se pone triste, no quiere hacer cosas. Pero usted, que es la experta, licenciada, cuéntenos un poquito más de este tema. Bueno, va a ser importante diferenciar cuando alguien está triste a cuando ya hay todo un cuadro de depresión, ¿no? Ya cuando esa tristeza se vuelve frecuente, constante y que además empieza a dificultar el trabajo diario, ya sea en la escuela, en la oficina, la relación con los amigos, la pareja, y la relación con el mundo en general. Entonces, tal vez eso sería importante empezar a distinguir, ¿no? De pronto, la emoción de la tristeza, pues es algo natural, es algo que incluso nos permite identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, pero cuando ya esta tristeza pasa a sumarse con otros signos y síntomas, entonces ya empezamos a considerar un diagnóstico clínico como el que sería la depresión. También me parece que algo de lo más importante es distinguir, ¿no? Cuándo necesitamos ayuda y cuándo es una fuerza de voluntad, porque de pronto tenemos ahí la idea falsa de que es de echarle ganas, de ánimo, de tú puedes, cuando en realidad pues ya necesitamos más bien el acompañamiento de algún terapeuta y a veces también el tratamiento médico, ¿no? Psiquiátrico en este caso. Entonces, bueno, la depresión es un conjunto de varios síntomas, como que disminuye el interés por las actividades que antes nos gustaban, hay un
cambio en el apetito, por ejemplo, nos puede dar más hambre o menos hambre, eso va a depender de cada persona. Definitivamente el tema del sueño también es algo que va a estar presente. Pueden presentarse noches de insomnio o al contrario, que dormimos mucho más tiempo del habitual. Además de movimientos o el habla también se vuelve lento, ¿no? De pronto las personas que están pasando por un proceso depresivo, por todos estos síntomas, hablan más lento, pausado, se mueven lento, como que se nota que les falta energía. Además, esto va a ir acompañado por pensamientos que generalmente son negativos, son críticos y severos hacia la persona misma, ¿no? O sea, se va a estar autocriticando, descalificando, incluso pueden aparecer algunas ideas de muerte, de suicidio, de que estaría mejor si no estuviera aquí, y eso ya sería todavía algo más importante como para identificar que es un foco rojo y que sí se necesita del trabajo terapéutico, profesional y tal vez del acompañamiento psiquiátrico. Correcto, licenciada. Alguna vez leí en alguna revista un artículo referente a precisamente como usted comenta, la comida. Realmente, o sea, ¿cómo afecta el comer mal o comer bien también para esta depresión, tener energía, tener esos bajones que de repente nos dan? ¿A qué se debe, licenciada? ¿Cómo podemos tratar de, pues, aminorar este síntoma? Es muy interesante esto que mencionas, Jessie, porque efectivamente, bueno, hay diferentes estudios. De pronto el primero que me viene a la mente con esta observación tuya es que se han hecho ya nuevas investigaciones de cómo incluso lo que comemos afecta en la producción de neurotransmisores, porque nuestro intestino, se dice, tenemos nuestro segundo cerebro. Entonces, lo que comemos va a tener un impacto directo en estos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con la depresión, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestra dieta va a tener hasta cierto punto influencia. Entonces, eso por un lado. ¿Qué alimentos, digamos, serían los más saludables para nuestros intestinos y para nuestro cerebro también? Pues los que son naturales, los que son menos procesados, las verduras, las frutas, pero también el consumo, obviamente siempre consultándolo con un nutriólogo, con un médico, de acuerdo a la condición de cada persona, de proteínas animales. Entonces, sí, ¿influye lo que comemos en nuestro estado de ánimo? Sí, eso por un lado. Y la segunda parte que también me pongo a pensar es, por ejemplo, esta relación que te comentaba del síntoma, ¿no? Cómo esto que uno come o deja de comer va relacionado también, desde el psicoanálisis lo pensamos así, con algo que se está manifestando, ¿no? En la comida, en la relación con la comida, pero que tiene que ver con una experiencia tal vez traumática, tal vez una experiencia dolorosa o triste. Y entonces se dan los famosos atracones, por ejemplo, que va a depender en cada caso qué representan esos atracones, ¿no? De pronto podría ser ese querer llenar un vacío, ese vacío que dejó tal vez la pérdida de una relación, la pérdida de una amistad, la pérdida de un ser querido, o cualquier otra cosa. Eso ya se vería en el consultorio. Entonces, por un lado los atracones y por otro lado también el no tener apetito, el que uno puede pasar muchas horas o incluso días comiendo lo mínimo necesario porque hay muy poca energía, ¿no? Entonces eso se vuelve un círculo vicioso, porque entonces no comemos o comemos de más cosas que no nos vienen bien y entonces pasa lo primero que te contaba, ¿no? También en nuestros intestinos pues se genera esta producción de diferentes neurotransmisores, uno de ellos la serotonina, y entonces no comemos bien, nuestros neurotransmisores andan ahí locos y pues empezamos a tener estos otros síntomas más cognitivos, ¿no? Estos que te platicaba al inicio del pensamiento, ¿no? De tener pensamientos negativos.
Claro. ¿Cómo podemos darnos cuenta, así como tanto adolescentes, adultos, exactamente si hemos pasado por varias situaciones, como nos comenta, pérdida de algún familiar, una amistad, una pareja? ¿Cómo podremos darnos cuenta a primera instancia qué nos está afectando realmente para no caer en esos atracones? Por ejemplo, la depresión aparece con un evento, digamos, detonador o puede no haber un evento detonador. Entonces, esa sería tal vez la primera observación, ¿no? Muy bien. Si hay algún evento que esté promoviendo un cambio en la alimentación, en el sueño, en el interés hacia las cosas, también hay que dar oportunidad a que nuestro cerebro se vaya adaptando, pero ya cuando esto se vuelve, te digo, persistente, pero además yo les digo de pronto a mis alumnos cuando doy clase, ¿no? Tenemos que fijarnos en 3 cosas para ya decir, esto es una depresión o esto más bien es propio de, pues, de ese proceso de duelo, ¿no? O Entonces, manías también, ¿no? claro, También, entonces corresponde a otras cosas. Entonces, claro, lo primero es fijarnos qué tan frecuente claro. es decir, los manuales diagnósticos dicen que si persisten los síntomas, 5 o más síntomas de los que te mencioné, durante 2 semanas, ya se puede considerar que ahí hay una depresión. Habría que valorar en un médico y con un psicólogo Claro. el nivel de depresión, ¿no? Entonces, bueno, primero la frecuencia, o sea, cada cuánto nos sentimos de esta manera con todos estos síntomas. Por otro lado, la intensidad. Les digo, no es lo mismo que lloremos un día a que nos la pasemos más de 2 horas ahí sollozando, llorando, sintiéndonos mal todos los días, ¿no? Ya se vuelve intenso. Claro. No es lo mismo acordarse y que se te salga una lagrimita a que ya esto se haga algo cotidiano, a que no puedas parar de llorar, a que cada vez lloras en cualquier lado, ¿no? Claro. Entonces, la frecuencia, la intensidad y también que ya empieza a impedir eh, la, la interacción en nuestro trabajo, en nuestra escuela. O sea, ya no solamente me siento mal, sino que además empiezo a faltar, por ejemplo, al trabajo o estoy en el trabajo y no me puedo concentrar y entonces empiezo a perder productividad. En el caso de los jóvenes, dejo de estar en clase, me estoy como muy ausente. En los jóvenes y todavía en los adultos, me parece que también otro indicador de que algo nos está pasando y que podemos caer en un atracón, que estamos muy dispersos, que estamos con la atención en otras cosas que no es en el momento presente. Y el uso de la tecnología también vale decir que puede favorecer incluso a que uno se vaya aislando todavía más, ¿no? Entonces, Wow. tanto en la depresión como en la ansiedad, esto de la Sí, tecnología como que vale también pensarlo, ¿no? Entonces, exacto. bueno, uno tiene que irse preguntando, te digo, primero del evento, si hay algún evento detonador. Si no lo hay, y de todas formas aparecen estos síntomas, pues sería importante que te vayas acercando a algún terapeuta, por lo menos para ir expresando, ¿no? Que algo en la vida marcha distinto. Tal vez no es algo tan profundo como una depresión, pero sí, es mejor que se empiece a trabajar. A Lo controlar. más que nos acercamos a estos espacios de psicología, pues podemos tener un mejor tratamiento y acompañamiento. Yo estaba viendo ahí de pronto las estadísticas de que un pequeño porcentaje, apenas un 20%, de un 20 a un 30% de las personas que van por ansiedad o depresión reciben un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, Claro. entre más pronto nos podamos acercar a estos espacios, pues va a ser más fácil trabajar y evitar que se den entonces estos atracones, que se den estas dificultades para conciliar el sueño o estas modificaciones del sueño, ¿no? Claro.
tenemos aquí un comentario, Jasluz Chávez. Buenas noches, saludos Jessy y Cintia. Tema muy importante, pero poco hablado, muy cierto. Muchas veces no queremos agarrar, como vulgarmente se dice, al toro por los cuernos y preferimos evadir, estamos cansados y no es depresión, no es ansiedad, no es nada, ¿no? Estamos sanos, ¿no? Es cierto, Jessy. Oye, además de esto, fíjate que también revisaba que las mujeres pues se pueden dar cuenta más fácilmente de que hay algún síntoma que está fuera de lugar, como que somos más perceptivas a eso, más analíticas en estos síntomas, sí, que los hombres, ¿no? Por cada 2 o 3 mujeres que se dan cuenta, un hombre lo acepta, ¿no? Y también se empieza a dar cuenta. Creo que esto también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cómo de pronto se nos ha enseñado que los hombres tienen que aguantarse. Y entonces, a veces también, o sea, esto también pasa en los hombres. Pasa por igual, me atrevería a decirte, porque yo en el consultorio recibo tanto a hombres como a mujeres. Se me dicen, ¿y qué habrá más mujeres que hombres? La verdad es que en estos años de experiencia en el consultorio, pues es un 50-50, a veces de pronto un 60-40, pero nunca algo así que tú digas diferente, no. Entonces, me parece que es un problema, como bien mencionaba también Jessy, por ahí, que nos atañe a todos, ¿no? Y hay que hablarlo. Exactamente. Y como bien lo comenta la licenciada Cintia, pues obviamente hombres y mujeres lo padecemos, porque en alguna etapa de nuestra vida a lo mejor lo hemos tenido y no nos hemos dado cuenta. Pero yo pienso que un poquito más que a lo mejor las mujeres nos pega un poco más en el tema de que, pues, por ejemplo, nosotros tenemos la típica depresión postparto. Yo no sabía que el trastorno premenstrual, yo no tenía que se llamaba así, ¿no? Una cosa es cólico, pero pues ese tema, pues no con ese nombre, ¿no? O también cuando, pues, un trastorno bipolar, ¿no? Cosas así. Sí, de pronto las mujeres también tenemos como cierta, podríamos decir, predisposición por este tema hormonal, esto es cierto. El síndrome premenstrual es un tema, ¿no? Como muy novedoso en los últimos años, donde sí hay un movimiento emocional. Entonces ahí, por ejemplo, habría que distinguir entre un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad a un momento muy particular que surge pues por todo este movimiento hormonal, ¿cierto? Pero aún con estas características, tanto hombres como mujeres, pues podemos llegar a presentar estos síntomas. Exactamente. Y como bien lo dice, no confundir la depresión con tristeza, con debilidad o fragilidad, sino poner atención sobre todo a las mamás, papás que observan más a los chicos, a sus hijos, ¿no? Están en la edad que estén, porque a veces uno dice, ay, está cansado, tiene sueño, pero no, hay que ver un trasfondo, ¿no? Cómo está el ambiente y la vida familiar, escolar, ¿no? Todo el entorno que rodea a las personas, ¿no? Sí, fíjate que de los eventos que generan, por ejemplo, más ansiedad, ya tal vez dando un saltito pequeñito al otro tema, está el hablar en público, y eso en las escuelas, en los jóvenes, sobre todo después de pandemia, me parece que sí llega a pasar, porque cuando estábamos en pandemia, todos nos protegíamos de algún modo con esta virtualidad, y entonces quien quería prendía la cámara, quien no la dejaba apagada y podría hacer que sí estaba ahí o no estaba ahí. Y cuando hay este cambio, esta readaptación, ¿no? O incluso traían su cubrebocas, ¿no? En pantalla. Sí, de alguna manera era una protección y mira, hasta lo hemos pensado con compañeros maestros, ¿no? Justo en una etapa, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que son etapas muy importantes para la socialización, ¿no? Entonces, se cubrían con la virtualidad o con el cubrebocas, y cuando ya nos toca presentarnos de manera física, entonces ahí viene la ansiedad,
y también la depresión. Me parece que la pandemia también hizo un parteaguas. Yo estuve investigando, como tratando de ver si había un porcentaje mayor o menor de estas incidencias. Y bueno, sí, de pronto en la UNAM, por ejemplo, se publica que aumentó, ¿no?, la demanda de atención psicológica. Pero bueno, también hay quien de plano no lo dice. Todavía esto, como bien mencionábamos hace unos momentos, y que es poco hablado, a propósito del comentario de Jazz Luz, pues se vuelve tabú. Claro. Y bueno, para muestra, también pensar en los índices de suicidio que hay en jóvenes justamente, ¿no? Entonces, es un hecho que no hablar de estos temas, no preguntarnos, no hacer una reflexión personal de cómo estamos, qué nos ha pasado, cómo nos hemos sentido, pues entonces podría hacerse una bola de nieve y que después no podemos controlar. La adicción a sustancias y todo esto, yo creo que aquí engloba ahora sí que a toda la familia, ¿no? Tanto los papás como los hijos. Los papás no ser ni tan estrictos, pero ni tampoco soltar tanto las riendas, ¿no? Igual los hijos, porque, o sea, a veces uno les quiere dar libertad que uno no tuvo y sale contraproducente, ¿no? Esto de incluir a la red de apoyo, ¿no? Esto de los papás, los amigos. Bueno, ahora las redes de apoyo se han diversificado. Antes era como la familia tradicional, ahora también hay que considerar incluso los amigos, las personas cercanas que se preocupan, que tienen una intención de estar ahí y hacer de apoyo y de soporte. Hay que estar, por supuesto, teniendo una red de apoyo que también te pueda decir cuando las cosas están pasando y tú a veces ni te percatas. Exacto. Sí, es muy cierto. Y curioso porque también checando, no sabía que existía el 13 de enero que se conmemora el Día Mundial contra la Depresión. Dije, wow, ya está, tiene también su día, ¿no? Hay que conmemorarlo. Y pues, Es como cierto, sí. también comentan, ¿no?, algunos consejos, pues, para superar el ejercicio, que es básico, ¿no? El ejercicio físico, cómo nos libera y nos oxigena todo el cuerpo. Es increíble, ¿no? O sea, todo lo que provoca en el cuerpo, licenciada. Sí, acerca del ejercicio, Sí. me parece muy importante porque con el ejercicio vamos a liberar estos neurotransmisores de los que te platicaba, oxitocina, endorfinas, vamos a estar activos. Y en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, que es una respuesta natural, o sea, la ansiedad no es que sea el enemigo, ¿no? La ansiedad nos ha permitido, yo creo que evolucionar. Sin embargo, cuando esta ansiedad ya se vuelve un trastorno que no nos permite resolver problemas, aprender, desarrollar nuestras actividades, entonces hay que considerar hacer algo como el ejercicio. Entonces, esa energía que está contenida y que no está logrando desarrollarse de otra manera que no sea un ataque de pánico o no sea una fobia o un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, si hacemos ejercicio, lo liberamos de alguna manera positiva, que además va a tener muchos efectos positivos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, entendiendo este punto, licenciada, de la ansiedad, también lo podemos ver como del lado positivo, no nada más negativo de, pues, ahora sí, ejercitarse y mover para, ahora sí que hacer cosas bien. Sí, de pronto estigmatizamos, ¿no? Decimos, ya, la ansiedad terrible, huye de la ansiedad, tienes que estar completamente tranquilo. Y no, bueno, la ansiedad es una respuesta evolutiva para estar alerta. En su momento esto nos permitió sobrevivir y cuidarnos, ¿no? Estar alerta. Actualmente, tal vez ya les digo también, bueno, les decía a mis alumnos, anteriormente corríamos de algún animal que pudiera ser peligroso para nosotros, ¿no? Sí. Actualmente tal vez ya no tenemos esos peligros, hemos formado sociedades tal vez más cómodas, más accesibles,
pero ahora nuestros leones, digamos, nuestras fieras son otras. Tal vez es pagar la colegiatura, tal vez es pagar la hipoteca, resolver pendientes del trabajo, en la escuela, por ejemplo, pensando en los jóvenes, tener cierto grupo de amigos, sentirse aceptado, sentirse escuchado. El Esos periodo de ahora son exámenes. los exámenes, pero que a mí me ha pasado que hasta se desmaya, ¿no? De tanta ansiedad. ¿Qué va? Entonces, es cuando ya la ansiedad ya no nos está permitiendo estar alerta. Un poquito de ansiedad, o sea, un poquito de energía para decir, escucha la alarma del despertador, te levantas, ¿no? Sí. Estudia para el examen. Bueno, estudio y listo. Pero ya cuando esto se vuelve te digo, esta frecuencia, esta intensidad, bueno, ya no está jugando a nuestro favor. Ya más bien nos está limitando. ¿Cómo podríamos darle a nuestros jóvenes esa confianza, esa seguridad para, por ejemplo, darse cuenta que algo les está pasando, que pidan ayuda, que se den cuenta, ¿no? Que están en un problema realmente. Bueno, a los jóvenes, para darles la confianza y a los niños también, es primero escuchar y no juzgar. Me parece esto que es básico, Claro. porque me ha pasado, estando del lado de la docencia, que también tengo ahí la experiencia, es que dicen, es que me siento de esta manera, y le digo a mi papá o le digo a mi mamá y me dicen que, pues que en sus tiempos no había psicólogos, que le eche ganas y que pues eso lo soluciono con voluntad. Entonces ahí ya cerraron la oportunidad Claro. de que ellos se expresen en un momento dado, ¿no? Entonces hay que escuchar, no hay que juzgar, hay que incluso dialogar y exponer entre los padres y los hijos que se puedan hablar de estos temas, incluso dar ejemplos de si uno se ha sentido mal para que ellos vean, esto es normal o de alguna manera esto pasa, ¿no? No sé si normal en el sentido, digamos, de feo, sino no, al contrario, ver que de eso se puede hablar, que no es algo que angustia, que no es algo que se critica o que se devalúa, ¿no? Eso es lo que sienten mucho de pronto los jóvenes, que no se les da valor a lo que están expresando. Entonces, esa sería como una clave muy importante, Jessie. Correcto, licenciada. Y también, pues, decirle ahora sí que a los papás, ¿no? O sea, que los psicólogos no son para loqueros, ¿no? Como anteriormente se tenía ese estigma, ¿no? O sea, es temas de actualidad y te ayudan, pero para salir adelante y no porque estés enfermo de una salud mental o algo así, ¿no? O sea, como lo tienen, mal habido, ¿no? Sí, afortunadamente estas generaciones a mí me parece que tienen ya más actualizado ese chip Concepto. de poder hablar de su salud mental, Claro. poder acercarse a un psicólogo, pero bueno, también están estas generaciones que se resisten, dicen, te digo, esta frase de, es que en mis tiempos, ¿no? Bueno, pero en tus tiempos tal vez no había toda esta información que impacta cotidianamente, este desarrollo tecnológico que se vuelve abrumador, como decíamos hace unos momentos, las redes sociales se vuelven canales que pueden facilitar, pero también angustiar, ¿no? También ser generadores de ansiedad cuando no se tiene una relación saludable con la tecnología. Entonces, pues sí, hay que ir abriendo cada vez más esos espacios de hablar de estos temas, de normalizar que el ir a terapia es primero un acto de valentía. ¿No? Yo les digo, primero es un acto de valentía porque es aceptar que algo pasa y que yo no puedo, y eso es muy valiente, ¿no? En un mundo en donde tenemos que estarnos casi cuidando de todos y aceptar que requiero de la ayuda, eso es muy valioso. Entonces, es un acto de valentía y es un acto de autocuidado. Y es como el equivalente a decir, yo prefiero comer saludable, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo prefiero cuidar de mi mente. Cada vez se hace más, se puede hablar de eso,
pero sí todavía hay a quien le cuesta trabajo. Sí, como bien dicen, el sacerdote es el confesor de espiritual y acá el psicólogo confesor de la salud mental, ¿no? Comparativo. Así es. Licenciada, pues estamos muy interesados en este tema. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos, licenciada. ¿No le cambien? Gracias. Sale. No te despegues, enseguida continuamos con más de Mujer de Virtud. Llegó el momento de que abramos la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Estamos de regreso en Mujer de Virtud. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues ya estamos de nuevo de regreso aquí en su programa Mujer de Virtud, platicando con la licenciada Cintia Peña acerca de la depresión y la ansiedad. Y antes de continuar, queremos recordarles que nos visiten en nuestra página, en nuestra estación de radio, que es Pasión Digital FM. La dirección es www.pasiondigitalfm.es.tl, en nuestro canal de YouTube y Twitter en Grupo Medios Mendoza y nuestra página que es grupomediosmendoza.com. En esta página van a encontrar 12 de nuestras radiodifusoras, cada una de estas con una temática diferente, y ahí se van a transmitir todos los programas. También tenemos el canal de televisión y el portal de noticias donde pueden visitarnos. Pues retomando el tema de la depresión y la ansiedad, licenciada, nos quedamos en el punto de que pues tenemos que tomar conciencia de que si algo nos está pasando, pues visitar al psicólogo, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, lo que necesitemos, ¿no? Sobre todo los jóvenes y niños, poner atención para que veamos si hay algo que ahí nos esté detectando que tienen algún problemita, entonces atacarlo. Sí, es correcto. También, retomando un poco cómo nos podemos dar cuenta, no olvidemos los síntomas y la frecuencia de esos síntomas. Por ejemplo, también me he dado cuenta que en el tema de la ansiedad, algo muy recurrente son los ataques de pánico o las crisis de ansiedad, que es cuando hay taquicardia, sudoración, como que hay una angustia de que algo malo va a pasar. Esto de pronto pasa, por ejemplo, acá en la Ciudad de México cuando hacemos simulacros. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Que hacen los simulacros, o a veces sí tiembla, pero cuando hacen los simulacros es muy significativo porque no es como tal un peligro real, es nada más un ejercicio para prepararnos ante un siniestro. Sin embargo, luego reportan, ¿no? Que hubo crisis nerviosas, que hubo diferentes reacciones de ansiedad. Entonces, pues hay que estar al pendiente de estos síntomas. Te digo, en el caso del simulacro hay un evento detonador, pero a veces estos eventos se dan sin algún evento, ¿no? De pronto están en la clase o de pronto están en el trabajo, o también llega a pasar en lugares cerrados, en el elevador, o cuando están en un teatro, en un cine, y empiezan a tener estas reacciones. Entonces, si esto ya está pasando, no es necesario que digas, pero no me ha pasado nada, todo bien, nada más me pasó esta vez. No, esa ya es una señal, no dejes que esta bola de nieve se haga más grande. Es momento ideal para ir y preguntar. Claro. Ir y preguntar, en una de esas, efectivamente fue una situación excepcional, pero generalmente tiene relación con otras experiencias pasadas que tal vez no están tan cercanas, pero que fueron importantes. Y también con la depresión. De pronto que de un día para otro te sientas muy triste y que esta tristeza, esta falta de energía, este cambio en el apetito se vuelva persistente, aunque en apariencia todo bien, es una señal de que hay algo que trabajar. Sí, fíjate, Cintia, te voy a comentar una experiencia que tuve ahorita que comentas esto de los sismos y
y todo esto. A mí me tocó de pequeña, en el sismo del 86, de hecho, me estaba lavando los dientes antes de ir a la escuela. Y en eso, pues yo estaba así, ¿no? Inclinada y sentí que me mareé. Dije, ay, me estoy durmiendo, ¿no? Típico pensamiento de niña. Y mi mamá me empieza a gritar, Jessie, Jessie, ve, pero así, ¿no? Ella bien espantada. Ya, yo voy, ¿no? Está temblando, está temblando. Y en la casa donde vivíamos en ese entonces, se movían los candiles. Y pues sí me espanté, pues estaba pequeña, ¿no? Y a raíz de eso, cada que mi mamá me hablaba, Jessie, Jessie, yo iba corriendo porque pensaba que estaba temblando. Fue un shock, pero lo superé solita, o sea, no, creo que no pasó mayores. Y ahorita me sigue gritando, ¿no? Y me espanto, no, pero afortunadamente no, pues solito, ¿no? Fui entendiendo que, o sea, eso fue en su momento y ya pasó, ¿no? Pero sí pasaron varios, en ese inter de mi niñez, que sí, salí espantada a ver qué quería mi mamá, dije, ya está temblando otra vez, ¿no? Entonces yo creo que sí nos pasan ciertas cosas así, pues a todos, ¿no? Jóvenes, adultos, niños. Claro, pero dices algo importante, te fuiste dando cuenta. Y Claro. esto me parece, Jessie, que es por esa sensibilidad a los temas. Pero hay Claro. quien dice, no, yo me aguanto y esto se tiene que pasar. Fíjate Sí. que dentro de las posibles soluciones para trabajar con la ansiedad y la depresión es Ajá. justamente la educación. O sea, que podamos identificar, que podamos situar el evento. Eso tal vez tú lo hiciste de manera natural, ¿no? Pero no Sí. todos tienen esa facilidad o esa sensibilidad. Y entonces hay que estar muy atentos. Algunos, por ejemplo, no se manifiesta en la ansiedad, pero sí se manifiesta con otro síntoma, con un dolor de estómago, un mareo, un sentir la taquicardia, algo pasa. Estas experiencias, si fueron significativas, dejan una huella y nuestra mente trata de hacer algo para desecharlo y a veces pues la vía es el malestar, ¿no? Que es la ansiedad, la depresión como una señal de que algo está pasando. Exacto. Cintia, ¿nos podrías platicar alguna experiencia? Obviamente, pues no, revelando nombres, algún caso que nos quisieras compartir de las terapias que has tenido, ya sea chico o adulto o adolescente, de un tema que nos quisieras comentar, cómo fue y cómo se solucionó. Ay, me pones a pensar muchos Muchos, casos. claro. A ver, pienso que cada caso es diferente, para empezar. Pero algo que nos ha venido bien, por ejemplo, recuerdo un caso ya de hace algún tiempo, en donde empezó a venir conmigo una vez por semana. En psicoanálisis podemos trabajar 2 o hasta 3 veces por semana, dependiendo estos cuadros, ¿no? Era un cuadro, me acuerdo, de depresión. Bueno, llega un momento en el que una sesión por semana, la depresión era porque había fallecido la madre hacía un año y una de sus angustias era, pero es que ya pasó un año y yo todavía no he superado esto. Y le Claro. digo, ¿y cuál es la prisa? ¿No? No, Claro. pero es que dicen que esto ya, a ver, por lo menos desde el psicoanálisis no pensamos que haya así un relojito que te esté marcando después del día 366, ya se cumplió tu año, es el tiempo suficiente, ¿no? Claro. No, esa temporalidad es un poco para orientar cuando hay que hacer algo, pero no necesariamente ya es una sentencia. Entonces, primero, bajar como la ansiedad, a propósito de la ansiedad y la depresión, de Sí. que no hay una fecha, que esto se va trabajando. Bueno, posteriormente había de pronto episodios, porque ansiedad y depresión comparten algunos síntomas, en donde sentía estos síntomas, ¿no? De la taquicardia, del que le falta la respiración, incluso hay dolor en el brazo izquierdo, ¿no? Por la presión muscular. Y bueno, ahí
yo empecé a sugerir algunas técnicas de meditación, de respiración, íbamos como probando cuál le venía mejor y bueno, ir viendo si esto funcionaba, ¿no? Por contarte un caso, ¿se resolvió? Pues sí, porque después de algún tiempo pudo aceptar que hay pérdidas que no se superan del todo, pero no necesariamente vas a estacionarte en esos síntomas, no todo el tiempo te tienes que sentir así, o sea, que se vale de pronto en una fecha significativa como la Navidad, como el cumpleaños de esa persona, pues pueden venir esos recuerdos, pero ya no se tienen que sufrir. Creo que hay una diferencia entre darle lugar a esa emoción, a sufrir y estar como con peso, ¿no? Entonces, irlo soltando. De ese me acuerdo, pero también te puedo platicar de otros en donde también llegamos a trabajar en conjunto con un psiquiatra, una psiquiatra buenísima con la que trabajo, que no le mandé el link, ahora que recuerdo. Ahorita se lo mandamos, se queda grabado el programa, no te preocupes. Pero trabajamos en conjunto y va fluyendo. Y algo que les digo también a los pacientes es, de pronto piensan que el psiquiatra es cuando ya estás gravísimo, ¿no? Sí, palabras mayores. Son palabras mayores. También hay que quitar ese estigma. Claro. Pueden trabajar, no tienes que estar gravísimo para ir con el psiquiatra, al contrario, es un apoyo, pero que seas consciente de que es un apoyo. Le están dando una ayuda a tu sistema nervioso, pero no te puedes quedar ahí tampoco. Así como no te puedes quedar con la terapia, llegará un momento en el que tú puedas ir haciendo tu vida, ¿no? Decía Freud, vivir. También dejen al paciente que viva la vida, ¿no? Que se enfrente a lo que se tenga que enfrentar. Sí, que se caiga y se levante las veces que sean necesarias. Sí. ¿No? De eso se trata la vida, de disfrutarla. Así es, Jessie. Pero qué importante lo que comentabas hace un momento, en especial de que los duelos o las pérdidas, cada quien sabe el tiempo que lo tiene que llevar a cabo, no es forzoso una regla, un mes, un año, 2 años, o sea, cada quien sabrá a su paso, ¿no? Poco a poco, porque como decía esta chica, ¿no? Tu paciente, pues es que ya pasó el año, ya, no, o sea, con calma, vamos. Decía mi abuelita, con calma, que vamos deprisa. Sí, ser pacientes con uno mismo. Uno no se da cuenta y tiene así una vocecita interna que le va marcando como el paso, ¿no? Le va diciendo, sí, ya, ¿no? O te regañas a ti mismo, no, es que no puede ser que estés sintiendo esto. Y no, hay que ser más tolerantes, más abiertos a escucharnos, a sentirnos y que ese sentir tiene un lugar que a veces no es suficiente con la familia y los amigos, que pueden ser una gran red de apoyo, pero que no van a escuchar de la misma manera que un psicólogo, por ejemplo. No es que uno sea mejor que otro, los dos. O pueden dar una mala respuesta o un mal consejo, ¿no? Porque pues no tienen los estudios para poder apoyar a alguien, ¿no? En ese caso. Sí, de pronto, fíjate que también esto es bien importante, hacen comentarios que en lugar de sumar, angustian más, deprimen más. Hay que tener mucho cuidado y también al mismo tiempo me quedo pensando, ser muy respetuoso del espacio del otro, porque también llega a pasar, Jessie, que alguien ya va al terapeuta, al analista, como dices, al psicólogo, al psicoanalista, al psiquiatra, y con una facilidad uno descalifica, dice, ay, pero esos están más locos que uno, ¿no? Y dices, no, mejor no hay que meterse tanto, ¿no? De esa manera, porque a uno ya le está costando trabajo ir, acercarse y aceptar sus emociones, como para que alguien a quien le estás confiando esa situación por la que estás viviendo, pues como que desdeñe o descalifique tan fácilmente. Entonces también hay que cuidar lo que decimos, ¿no? Y cómo lo decimos. Exacto. Cintia, ¿cómo podríamos identificar qué es ansiedad y qué es depresión? Comentabas que tienen cosas similares, pero ¿cómo podríamos identificar cada una?
Es una diferencia en cierto momento muy, muy delgadita, pero mira, Claro. la ansiedad se refiere a todos estos signos y síntomas que apuntan primero al cuerpo, ¿no? Como dificultad para respirar, eso lo tenemos en la ansiedad y no lo tenemos en la depresión. Te digo, es ahí la delgada línea, porque a veces también el que está deprimido puede llegar a sentir una presión en el pecho, pero en la depresión iría acompañada de la falta de ánimo por hacer cosas, la tristeza, y digamos, la tristeza y el llanto, los cambios en los hábitos de sueño podrían ser una diferencia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la ansiedad, dificultad para respirar, sentir que el corazón late fuerte y rápido, sensación de mareo, se seca la boca, dolor de estómago, y todo esto pasa porque, recordando lo que decíamos, pues es una reacción de nuestro cuerpo para mantenernos a salvo. Entonces, el cuerpo no le va a dar prioridad a la digestión, le va a dar prioridad a sobrevivir, a salir corriendo de ahí. Entonces, va a haber una energía como que estás conteniendo, va a haber irritabilidad, nerviosismo y pensamientos ahí de angustia por perder el control, o sea, de miedo por perder el control o de que algo va a pasar. En general, hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Entonces, esa es la ansiedad. La depresión daría prioridad, digamos, a esta emoción de la tristeza, pero también a esa falta de energía. Digamos, en la ansiedad tenemos mucha energía y no sabemos qué hacer y temblamos y nos sentimos mal. Y en la depresión, al contrario, uno va lento, como que no tiene energía, se queda en la cama todo el día, viendo la tele, viendo el celular. Hay culpa, hay reproches, también llega te digo, a presentarse la ansiedad, pero es como por episodios, ¿no? Sí. Y en la ansiedad es todo el cuadro. Wow. Aquí tenemos otro comentario de Jazz Luz Chávez. Dice, buenas noches, saludos. Ese ya lo leímos. Tema muy importante y poco hablado. Así es. Silvano Vitar, buenas noches, qué tema tan interesante. Muchas gracias, Silvano, y muchos saludos. Otro de Silvano nos dice, ¿y que los varones rara vez hablamos de nuestros problemas? De acuerdo, sí es cierto. Los chicos casi nunca hablan de esos temas. Jazz Luz Chávez dice, también nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos porque no sabemos cuánto tiempo se repite en la mente de alguien. Ay, eso es bien cierto. Empezando con la niñez, ¿no? No eres bueno para matemáticas, no eres bueno para los números. O sea, te meten ese chip que cuesta un buen de trabajo sacarlo. Sí, de pronto hasta las comparaciones y eso se queda como un sentimiento de insuficiencia, ¿no? No como fulanito que sí, y tú no puedes, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado con lo que decimos. Me parece que ya ahora los papás tienen herramientas, sé que en algunas escuelas hacen talleres para padres, conferencias, y que tristemente a veces van los papás que están más al pendiente y aquellos que están menos al pendiente de su comunicación con sus hijos son los que lo dejan por ahí. Pero bueno, que sepan que hay ya escuelas para padres, que ya hay lugares en donde se hablan estos temas para poder hacer esa reflexión con uno mismo de qué dice, cómo lo dice y cómo esto sí puede impactar en el otro. Exactamente. No, pues súper importante y sobre todo en esta cuestión de la ansiedad que si vemos a alguien con taquicardia, como dices, o con presión en el pecho o algo, como que cambiar su foco de atención, no hacerle pensar o ver otras cosas para que pueda respirar otra vez y concentrarse en otra cosa que no sea ese tema, ¿no? En lo que se consigue ayuda. Sí, es correcto. Sí. Ay, no. Pues Cintia, algún teléfono o alguna red social que nos quieras dejar por alguna consulta, alguna pregunta, algo que nos quieras compartir de eso.
tuyo, Red, o algo? Claro, bueno, mira, apenas estoy en construcción de las redes porque hablando de la ansiedad, bueno, es todo un tema, ¿no? Claro. Pero bueno, de momento les puedo pasar tal vez mi Facebook, que es ahorita lo anoto, pero es Sintaxis Penguin. Mis Con razón yo te alumnos buscaba incluso, como Cintia Peña y me aparecían varios, pero no era tu foto. Dije, no, no eres tú. sí, pero estoy en construcción, te voy a decir, sí. Okay. Pero ahí con mucho gusto pueden mandar algún mensaje, una pregunta. Intento estar siempre al pendiente de esos mensajes. Y bueno, ya si se da una pregunta a consultorio, ahí ya doy como más mis datos del consultorio. Claro. Pero bueno, además, considerar soluciones prácticas, que es la educación, sí. Buscar ayuda. También hay muchas técnicas de respiración, de meditación. El yoga es muy bueno, se ha comprobado neurocientíficamente que nuestro cerebro cambia positivamente con estas prácticas, pero en disciplina, ¿no? Que lo intentes una vez, te frustraste y ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Claro, queda dolorida, ya no. Exacto. Sí, que hay muchas alternativas, hay que buscar cuál a cada uno le viene mejor para sentirse, y como decías hace unos momentos, sentirse bien y vivir la vida, que de eso se trata, que de pronto hay momentos buenos, hay momentos más difíciles, pero de pronto sentirse acompañado, sentirse haciéndose cargo de uno mismo, esto ayuda significativamente. Y como bien lo dice Cintia, afortunado o desafortunadamente, cuando uno se siente mal por dentro, lo exterioriza, ¿no? A lo mejor puede ser la mujer no tan guapa o el niño no tan guapo, pero si por dentro se siente bien, está sano mentalmente, se alimenta bien, hasta tú lo ves y dices, wow, ¿no? O sea, y no es nada agraciado, ¿no? Entonces, ¿cómo influye todo esto de adentro hacia afuera? Sí, definitivamente. Cuando tú trabajas contigo mismo, estos aspectos estéticos, pues se vuelven diferentes, porque la persona irradia una energía distinta, irradia luz, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante también, trabajar al interior para que por fuera eso se sostenga y se comparta con otros. Exacto, qué bonito. Ay, nos quedamos con ganas de más, estamos a punto de terminar el programa. ¿Nos puedes repetir tu Facebook, por favor, Cintia, si fueras tan amable? Ay, está complicado, pero es Sintaxis, así como de redacción, pero con C de casa e Y, Sintaxis Penguin con W como pin y win, o sea, P-I-N-W-I-N. Ahí me encuentran en Facebook, prometo para la siguiente, si me vuelven a invitar, claro, y yo con mucho gusto, porque me encantó esta plática. Ya les traigo uno más fácil de identificar, ¿no? Claro. Sí. Perfecto, pues te agradezco mucho. ¿Algunas palabras que les quieras decir a nuestro auditorio, a los adultos, a los adolescentes? ¿Algún consejo, algo que nos quieras dejar, Cintia, antes de que terminemos el programa? Bueno, el consejo es que sigamos hablando de estos temas, que no tengamos miedo a pedir ayuda, a preguntar, mandarles un gran abrazo, un agradecimiento por seguirnos, por escucharnos, y que bueno, que sigan haciendo preguntas, que les sigan mandando a ustedes preguntas para que se sigan dando estos espacios. Perfecto. Licenciada Cintia Peña, pues te agradezco muchísimo el haber estado en este programa. El tema tenemos para más, pero el tiempo se nos agota. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo, Jessie, a todo tu equipo. Gracias. Muchas gracias. Y les recordamos que nos pueden ver y escuchar en nuestra página de radio Pasión Digital FM, www.pasiondigitalfm.es.tl, en nuestro canal de Twitter y YouTube como Grupo Medios Mendoza. Esto fue su programa Mujer en Virtud. Los esperamos el próximo martes, misma hora, y no le cambien. Sigan con nuestra programación. Gracias, Lick. Gracias, bye. Gracias por sintonizar Mujer de Virtud. Te esperamos en la siguiente emisión.